A continuación, lección educativa de español, séptimo grado. Bloque 1. Lengua oral. Secuencia 1. La comunicación humana. Programa 1. Descifrando el lenguaje verbal y no verbal. Expectativa de logro. Demuestran habilidades en el uso de la lengua estándar, atendiendo las normas sociales de intercambio verbal y no verbal según el contexto discursivo de los interlocutores. Bienvenidos a nuestro primer programa de español séptimo grado de educación básica. En Telebásica estamos muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy. Recuerde que inicia un nuevo reto, lo que representa una valiosa oportunidad para aprender y poner en práctica lo que ya sabe. Nuestro objetivo es que al finalizar el programa aprenderá más sobre el lenguaje verbal y no verbal. Usted va caminando por una calle de Tegucigalpa y de pronto observa a dos personas hablando. Debido a que usted está lejos, no puede escuchar qué es lo que dicen. Sin embargo, sabe que están discutiendo porque la expresión de sus caras es de enojo, además de los gestos, posturas y miradas que refuerzan el mensaje. Recuerde que en la comunicación intervienen distintos elementos. No solo se dicen o se entienden cosas con las palabras que decimos o escuchamos, sino que el silencio que guardamos y el tono de voz que usamos pueden aportar otros significados. Así, en la comunicación entran en juego dos lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Pero, ¿qué son? Los integrantes de una comunidad se comunican entre sí gracias a la lengua. Cada lengua tiene un conjunto de signos orales y escritos. A este tipo de lenguaje se le llama lenguaje verbal. En el lenguaje oral, las señales son producidas vocalmente y recibidas a través del oído. Es más familiar y se produce ante un oyente. En el lenguaje escrito, se utilizan signos gráficos que se perciben gracias a la vista. Desde la antigüedad, muchos pueblos transmitieron y siguen transmitiendo su cultura de forma oral, pero la escritura es importante en el desarrollo de la humanidad. El lenguaje verbal se caracteriza porque se produce mediante signos lingüísticos, es decir, las palabras. Estas pueden ser habladas o escritas. Los signos visuales son las letras en la escritura y los oídos en las conversaciones. En la actualidad, el lenguaje verbal puede producirse también gracias a la tecnología. Por ejemplo, chat, redes sociales y videoconferencias, entre otros. Entre los ejemplos de lenguaje verbal escrito están un libro de papel, un correo electrónico, un mensaje de chat, una carta, un documento, un logotipo. Entre los ejemplos de lenguaje verbal oral están una llamada telefónica, una conversación persona a persona, una nota de voz, un grito, un silbido. El lenguaje verbal se caracteriza por es exclusivo de los seres humanos, ya que solo los seres humanos podemos hablar. Requiere el uso de un código común que debe ser conocido por el emisor y el receptor, es decir, que la lengua y las palabras utilizadas deben ser conocidas por los dos. Se expresa a través del habla, ya sea oral o escrita. Es necesario el uso de conceptos para entender el mensaje. El lenguaje no verbal es aquel en el que se utilizan señas o señales que no son palabras escritas u orales. Estas señas o señales son las imágenes, los sonidos y los gestos. Por ejemplo, entre las imágenes se encuentran las señales de tránsito, que nos indican que no debemos manejar a más de cierta velocidad o que debemos parar.
En los sonidos están, por ejemplo, la sirena de una ambulancia que indica que llevan a un enfermo y que es urgente que los demás carros les dejen pasar. Y finalmente los gestos. Un ejemplo de esto es un policía dando vía. Con los movimientos de las manos indica qué carros deben seguir, cuáles pararse y cuáles deben ir más rápido. También hay que tomar en cuenta la mirada, la proximidad o la cercanía entre las personas, la forma de vestir y la forma de hablar. Todas estas características aportan información. ¿Sabías que cuando hacemos uso del lenguaje verbal utilizamos el lenguaje no verbal? ¿Cómo es eso? Cuando hablamos hacemos gestos en la cara, con la cabeza y con las manos. Incluso cuando guardamos silencio, se hace uso del lenguaje no verbal. Observa la siguiente situación. Luis está en su trabajo, pero no se siente bien, está enfermo. Su yapa, su compañera, lo observa tocarse la frente y tomar agua. Ella se acerca y le pregunta si se siente bien. Luis dice que no. Mueve su cabeza en señal de negación. Ella le toca la frente y le dice que tiene temperatura. Observa su reloj y le toma el pulso. Le dice que es mejor que se vaya a descansar para que pueda recuperarse. ¿Qué tipo de lenguaje se utilizó? El lenguaje verbal al hablar y el lenguaje no verbal con los movimientos de la mano y el cuerpo, además de los gestos que apoyan el mensaje de que Luis está enfermo y su yapa está preocupada por él. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que sigan la transmisión en las próximas ediciones. Recuerden leer completamente el contenido de su secuencia y realizar todas las asignaciones. Estuvo con ustedes Andrea Torres. No olvide, la vida es acción y no lección. Lo difícil se hace y lo imposible se intenta.